Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos, seamos bendecidos todos. Vamos a continuar con esta bella jornada que el Señor nos regala en este Shabbat, después de gozarnos en su palabra. Y qué bueno es el Señor, qué bueno es su palabra, porque esa palabra de alguna manera vuelve a la vida a los que ya no están. Y en este caso a nuestro pastor Natán de bendita memoria, que cobra vida a través de esa palabra, de ese mensaje precioso, que con una absoluta vigencia, 2019 según escuché, después de 6 años, ese mensaje está más fresco que cualquier otra cosa. Y de hecho, el mensaje que hoy vengo a exponer no es un mensaje nuevo y data de 2018 este mensaje. O sea, 7 años. Y es una muestra de que la palabra del Señor en los tiempos que se predique, que se divulgue, siempre está vigente. Está vigente. Y además de ello, le doy muchísimas gracias al Padre, porque después de escuchar el mensaje que nos trajo nuestro Padre a través de la voz de nuestro pastor Natán de bendita memoria, de la teoría a la práctica, guarda mucha relación con este mensaje que he titulado El hábito de posponer. Y como por boca del mismo pastor, ¿es coincidencia? No lo creo. ¿Iba a decir algo? Sí. Shabbat Shalom, More. Shabbat Shalom. Bendiciones. Gracias por venir, pues, y poder también aportar con ese grano de arena a través de esta enseñanza, que bueno, ya con el título ya es bastante, ¿no? Y saber que es de hace 7 años todavía más. Ayer, por casualidad de la vida, me tropecé con una canción del año 1967. Oye, bueno, la canción es anterior, pero el que la estaba cantando, ese era ese año. ¿Okay? 1967, como ustedes sabrán, yo nací en Tiel, no soy de esa data, pero está, como bien tenemos estas enseñanzas grabadas, ¿ok? Han quedado y han perdurado, que aunque ese artista o esa persona no está, el hecho de que esté su grabación, de alguna manera, como dicen en el ámbito artístico, le inmortaliza. El hecho de poder compartir una canción de 1967, un artista, bueno, quizás no muy conocido en estos tiempos porque perdió cierta vigencia, ¿no? Sí. Pero yo sé que aquí los que tienen más añitos, lo deben recordar, se llama Cherry Navarro, venezolano. Sí, sí. Ok, y cantó, es un cántico con un corte, no sé cómo decirlo en español, voy a decirlo en inglés, gospel, así como medio evangélico, ¿ok? Y la canción se titula Aleluya, Aleluya, ¿ok? Es una canción con un contenido tremendo, ¿no? De Cherry Navarro, muy amigo del Puma, y el Puma amigo mío, por supuesto. Entonces, de alguna manera, Cherry también amigo. El Puma todavía está vivo, imagínense. Está vivo el Puma. Sí. Y bueno, algo tremendo, porque allí Cherry habla de una situación que se vive en aquel mundo. 1967, aquí en Venezuela. Y él habla de la locura del mundo. Sí. Y yo digo entre mí, si Cherry estuviera aquí, ¿qué diría? Si en 1967 el mundo estaba loco, imagínense
50 años, casi 50 años después, Sí. en el 2025, ya tirando a 26, ya este 2025 lo que le quedan son escasos días, y con un mensaje, como tú lo acabas de decir, con gran vigencia. Sí. Una vigencia tremenda, ¿no? Y que uno escuche esas cosas y bueno, se regocija porque la palabra del Señor no pierde vigencia. Así es, así es. De modo que hoy estamos históricos entonces. Históricos pero no histéricos, ¿no? Bueno, vamos a orar un poquito y te alabamos, Señor, y te damos infinitas gracias, Padre, por la bendición que nos otorgas en este Shabbat de divulgar tu palabra, de aprender un poco más y de sentir ese espíritu de santidad en nuestros corazones como parte de ese precioso instrumento o legado o provisión celestial para nuestro bien y para el engrandecimiento de tu nombre a través de tu obra, Señor. Que esta sea una enseñanza que pueda cumplir ese cometido, Padre. Gracias, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Bueno, saludamos a todos los que están acá presentes, a todos los que están conectados. También un saludo muy especial a nuestro pastor Nahum y a su esposa que se estén recuperando pronto. A nuestro hermano Menahem también. Y a todos los que están en proceso de recuperación y a los que no también, un abrazo para ellos. Les pido por favor que estemos en oración por todas estas situaciones que de alguna u otra manera yo iba a decir nos afectan, pero nos ayudan para bien, porque todas las cosas que le ocurren a los hijos del Eterno, los que amamos al Padre, nos ayudan para bien. Pero que entonces extraigamos, seamos capaces de tener la mejor lectura de todos estos procesos. Y como les decía, ya estamos cerca lo decía el More hace ratito, de la celebración de Hanukkah. Ya hay en lo que corresponde a los testimonios, que son 5, ya las personas están contactadas, pero les pido por favor que oremos mucho por eso, en el sentido de que el Señor quite todo tropiezo para ese día y que ponga en cada uno de ellos de su espíritu para que el propósito se logre, ¿no? Que nosotros, sino el reconocimiento de parte nuestra hacia nuestro Padre a través de esos testimonios y el fortalecimiento espiritual para sus hijos, para que nos veamos de alguna u otra manera en esos espejos y poder sacarle el mejor provecho a toda esta situación. Entonces, no voy a decir los nombres porque vamos a ver si hacemos que sea una sorpresa cada noche de las personas que van a venir. Y bueno, que la expectativa siempre esté presente. El hábito de posponer. Yo sé que muchos de nosotros nos vamos a identificar con esta clase o con esta enseñanza. Yo no pretendo dar con esto un compendio, una profundidad desde el punto de vista psicológico de lo que es el funcionamiento del hombre en cuanto a posponer actividades y qué cosas influyen desde el punto de vista científico, porque no es la razón, pero sí vamos a hablar algunos elementos que están dentro de la palabra que nos van a ayudar a entender y a poner en práctica muchas de las cosas que el Señor trata con respecto a este tema. Y digo que algunos de nosotros siempre tenemos una situación de posponer, por una razón o por otra, las actividades. Entonces, bienvenidos, shalom. Entonces, de hecho, yo les voy a decir, a modo de confesar una cosa,
que uno de los elementos con los cuales yo he lidiado es posponer las cosas. Y mi esposa a lo mejor me va a decir que sí. O sea que el primero que voy a recibir, que va a recibir del Señor esta enseñanza soy yo, porque hay unos factores en cada uno de nosotros que pudieran llevar a la condición de posponer actividades. Y hay un montón de cosas que intervienen en eso. Pero repito, vamos a tratar de evaluar esto a través de las Escrituras y sacarle el máximo provecho a ello. ¿Quién ha leído Mafalda alguna vez en su vida? Es importante que la conozcan porque trae muchas cosas. Ahí está una parte de la tira que está siempre ese mensaje de este señor Quino, quien ya murió, el creador de esa tira cómica, donde dice un letrero pintado en la pared, para aquellos que no tienen en la imagen en este momento: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y yo no sé si el personaje que está allí es Felipito, porque tengo mucho tiempo que no lo veo, o no sé cómo se llama. No, Felipito parece que es el otro, es el gordito. Él hace la acotación, como siempre y como muchos de nosotros la hacemos, la mejor disposición. Bueno, está bien, pero resulta que después dice: desde mañana mismo empiezo. Entonces ya con la misma intención de que se supone que ya debe estar empezando, ya estás posponiendo el principio o el comienzo de esta intención. Ahora, para entrar un poquito en el contexto o en lo conceptual, como lo decía el pastor Natán en su disertación hace minutos, quiero plantear la cuestión muy rápido, porque también hablamos en otra enseñanza de lo que son los hábitos, para entrar un poquito en detalle, en particular con este hábito de posponer las cosas, hablar un poquito de lo que son los hábitos, que en una oportunidad lo hemos hablado muchas veces. Y nos encontramos con esto: dice, los hábitos son simples elecciones que hacemos en determinados momentos. O sea, el comienzo del hábito, bien sean malos o sean buenos, porque el hábito en sí no es que sea malo ni sea bueno. Es la selección de nosotros la que pudiera incidir en esa condición. Comienza con una simple elección. Usted elige el hábito, y usted va a hacer un trabajo para que ese hábito cobre vida en usted. Ese es el principio de esta cuestión que a veces, si le han estudiado tantas cosas y dentro de ese mundo científico que ha estudiado eso, no termina de cuajar muchos elementos, porque el ser humano es muy complejo. Solamente nuestro creador es el que pudiera hablarnos de eso, y precisamente a través de su palabra vamos a tratar de entender o de enfocar esto de los hábitos. Después que hacemos la elección, entonces dejamos de pensar, y ahí viene entonces la génesis o el principio del hábito. Al dejar de pensar racionalmente, dejamos de pensar en ellas, aunque continuamos haciendo frecuentemente lo que una vez decidimos. Entonces la secuencia, para hacerlo fácil: decidimos una simple elección, empezamos la rutina, dejamos de pensar en ella. Cuando dejamos de pensar en ella, continuamos haciendo lo que elegimos, y ahí se convierte en hábito. Esto se puede expresar, esta es una gráfica que también la dimos en esa oportunidad, de esta manera. Gráficamente se puede expresar de esta manera, en donde hay un eje que tiene que ver con primero, el principio es mi elección, como está. Yo elijo el hábito que voy a practicar. Si, voy a tener, un hábito de pararme todos los días y tomarme un vaso de agua, todos los días. Y yo tengo esa elección. Al principio entonces me cuesta, pero ya automáticamente viene después y se forma la elección. Este es el principio, mi elección. Entonces, a través del tiempo, yo comienzo a repetir un sinnúmero de veces esa misma acción.
esta acción entonces va creciendo a través del tiempo. Eso origina una curva que al principio es de este tipo, una curva con una pendiente o con una inclinación bien pronunciada. Eso se llama la curva de aprendizaje, que significa que hoy hice el hábito, mañana se me olvidó, hoy insistí, entonces voy aprendiendo y voy forjando, voy pariendo el hábito. Pero llega un momento en que sigue el tiempo y yo continúo repitiendo la acción, solo que inconscientemente. Yo dejo de pensar en eso. Lo hago en forma automática. Allí se enraiza o se forma el hábito. Es como cuando usted está aprendiendo a manejar, por ejemplo, un carro sincrónico, que es un poquito más complicado, en donde usted tiene el volante, tiene los cambios de velocidad, tiene un pie en la ¿cómo se llama? En el acelerador, el otro pie en el croche, tiene un espejo retrovisor, tiene todo el panorama por donde usted va, pero de ñapa tiene una persona que le está hablando en ese momento. Entonces, todas esas cosas, cuando usted está en esta curva de aprendizaje, seguro que se vuelve un 8. Porque usted está pendiente, por lo menos yo estaba manejando, estaba viendo si el pie estaba pisando lo que era, y mirando el retrovisor de forma nerviosa cuando no veía mirar y no quiero que me hablen tal, porque estaba concentrado en eso. Cuando usted aprende el hábito, usted automáticamente deja de mirar, sabe dónde va y usted puede entablar una conversación con la persona que tiene al lado, porque todas esas cosas se dan como automática. Allí entonces viene esta curva, que después porque ya aprendió el hábito, y viene esta curva que se prolonga a través del tiempo, repitiendo o haciendo frecuentemente lo que una vez elegimos hacer. Ese es el hábito. Y eso funciona, repito, para bien o para mal. Entonces lo que nos queda a nosotros es seleccionar lo que en verdad nos hace bien como hábitos, pero tenemos una tarea que quizás es más ardua, que es desaprender o desinstalar de nuestro software los hábitos que quizás sin la menor condición de elección, pero están en nuestra vida, quitarlos de nuestra mente. Entonces es un proceso bien interesante. Ese es en principio lo que corona esto. También es importante decir que a veces no somos capaces de recordar racionalmente lo que nos llevó a tomar la decisión que generó el hábito. Y eso es parte de este proceso, porque después se convierte en algo inconsciente. Y esto es sumamente útil, pero también peligroso. Y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Okay? Entonces, hablando de lo que es el hábito de posponer, todos tenemos tareas, todos tenemos tareas que están pendientes por ejecutar, todos. Bien sean de gran envergadura o de cosas que pudieran verse como triviales o como poco importantes. Pero todos, de alguna manera, hemos dicho, bueno, todavía me queda pendiente ir a la casa del hermano, que tengo tiempo que no lo veo y que me dijo hace como 3 meses que nos tomáramos un cafecito y tal. Cosas como esas están pospuestas. Entonces, y quizás están como en esas tareas pendientes, pero que no están con el clic este. Entonces es importante que lo veamos de esa manera. Ahora, también es importante ver cómo funciona esto, y esto es curioso lo que les voy a decir, con relación al Eterno, con relación nosotros con el Eterno y el Eterno con nosotros, colocando la plataforma de los hábitos de posponer como el tema principal. Entonces, aquí hay un versículo que es muy conocido por nosotros, Matitiahu 6:11, que es el famoso Padre Nuestro, ¿no?
Y en una de las partes hay algo que nosotros hemos dicho y repetido muchas veces sin prestarle mucha atención. Pero allá hay una condición de petición o de solicitud por parte nuestra, una demanda de pedirle al Señor que sea cumplidor para con nosotros. Pero al mismo tiempo que tanto nosotros cumplimos con el Señor y no posponer las cosas. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Y qué tal si el Padre entonces se comporta muchas veces como nosotros y dice, va a posponer ese pan y no nos lo da hoy? Entonces nosotros somos demandantes de que el Padre no se lo olvide para beneficio nuestro lo que tiene que hacer para con nosotros, con todo el respeto lo estoy diciendo, pero para que entremos en contexto, y que nosotros quizás no nos ponemos del otro lado, que el Padre está esperando de nosotros que nos pospongamos todas las encomiendas que Él nos da, estamos en un proceso de diferirla, y Él está esperando. Bueno, sí, yo te estoy dando el pan que te pertenece, porque fíjate que hay un sentido de pertenencia, pues es el pan mío, es como un reclamo. Dame el pan que me pertenece, Señor, y me lo vas a dar todos los días. Por favor, no lo pospongas. La razón diaria. Y bueno, nos remontamos al maná y a toda esa condición. O sea, que vemos entonces un Señor que no pospone las cosas y que vemos unos hijos que estamos luchando, para no decir, y no ponernos tampoco en tacha, en círculo rojo, que no hacemos lo propio. Ese es el principio. ¿Sí? Sí. Sí. En palabras del Roe Natán, que acabamos de escuchar ahorita, Ajá. Somos unos artistas posponiendo. Así es. Entonces sería más que el hábito, el arte. El arte. O sea, somos artistas. Ese es un escalón más de un hábito, del hábito. Me sentí muy identificado con esto porque yo estaba recordando la enseñanza y él decía cosas que tienen que ver mucho con esto. Entonces, hay una palabra que es muy rara, que define el hábito de posponer, que es muy poca usada por nosotros. El que la ha utilizado con mucha frecuencia, o con cierta frecuencia acá en la Keilah, es Shelomó, que es, a ver si lo pronuncio bien, porque tiene dos R seguiditas, y a veces en español, porque yo no domino muy bien el español, es procras, o sea, tiene dos R's intercaladas, procrastinar. Procrastinar. Y por eso quizás la gente no se mete en cuestiones porque es difícil pronunciar. Pero esa es la palabra, desde el punto de vista técnico, que significa, o viene del latín, procrastinare, significa diferir o aplazar, que es más sencilla hablarla en castellano. Ahora, esta palabra es una palabra compuesta, procrastinare, viene de pro, que es adelante o en favor de, y kratinus, que es la otra raíz, mañana o futuro. O sea, una pospuesta es ver hacia adelante, es un mañana, un futuro, bueno, lo voy a hacer. Y por eso la figura esa de la persona esperando allí que el reloj dé tantas vueltas para hacer las cosas. Hasta ahora, ¿quién se ve identificado con eso? Todo el mundo levanta la mano. Ahora, es importante entonces ver qué tanto nos perjudica a nosotros, o mejor dicho, para ponerlo no tan fuerte, qué tantas bendiciones nosotros nos hemos perdido por este mal hábito. Y a veces no lo sentimos porque, bueno, nunca tuvimos esa bendición, por decirlo desde ese enfoque. Pero es probable que eso haya sido así, porque hay otras consecuencias muchísimo más graves que a lo mejor la vamos a ver en esta enseñanza. Hay una palabra que tiene que ver mucho con el hecho de evitar las pospuestas de actividades, que es ser determinado. Y el pastor Natán en su momento lo utilizó mucho en sus enseñanzas. Tenemos que ser una persona de determinación, determinadas. Yo siempre recuerdo a mi mamá que utilizaba esa palabra en forma negativa.
y siempre decía cuando uno tenía disposición, pero para hacer lo malo o para portarse mal. Entonces, como decía, este muchacho sí es determinado, sí es, o sea, que toma la iniciativa, pero para tirar piedras, o como decía el pastor hace ratito, para hacer lluvia de limones. Y bueno, tú eras vecino de ahí, Salvador. Entonces, es probable que sea eso. Pero hay un concepto que es bien importante y muy claro en definir esta palabra, porque la determinación la definen dos cosas. En primer lugar, la necesidad de hacer las cosas, y en segundo lugar, la responsabilidad de hacer esas cosas. La combinación de ambos elementos producen la determinación. Yo siempre pongo esto, el ejemplo, por el orden práctico, que si usted está caminando en un pasillo, y eso se ve mucho cuando hablamos de las causas, condiciones inseguras y todo esto, y en el medio de ese pasillo hay un pozo de aceite y la gente pasa y pasa y pasa, y unos lo esquivan, otros pasan con cuidado. Pero entonces, si uno tiene determinación, uno ve que hay la necesidad de recoger ese aceite porque es un factor para que se produzca un accidente, y además tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero entonces uno se llena de cosas, bueno, eso yo no lo hice. Ese aceite, aquí hay un bedel que lo recoja, etcétera, etcétera, pero no está viendo las consecuencias o las malas consecuencias que eso lo pudiera derivar. Ahora, dentro de esa condición, esa necesidad de hacer las cosas define que algo hay que hacer, y la responsabilidad define a la persona, alguien lo tiene que hacer. Entonces, hay alguien que lo tiene que hacer y hay algo que hay que hacerlo. Pero esa determinación no solamente tiene esas dos variables o esos dos elementos como parte principal, también se debe responder una pregunta que es ¿cuándo se debe hacer? Ya tenemos que algo hay que hacer, que hay una persona, que hay que buscar un responsable para que lo haga, para que se produzca la determinación, pero hay que definir cuándo lo debo hacer. Porque el tiempo, y eso tiene que ver con el planteamiento de lo que es posponer, el tiempo es muy importante en esto. Mira, yo recuerdo que en este proceso que particularmente estoy viviendo por la proximidad de la cirugía, hay un hermano que me estaba acompañando en todo esto, y él me decía una cosa que es verdad y que lo recordé cuando estaba reestructurando esta enseñanza. Que él me decía, bueno hermano, aquí están planteadas las cosas, está el médico, están los exámenes, está todo, pero vamos a ponernos una fecha. Vamos a ponernos una fecha, porque si no nos ponemos una fecha, eso queda como que en el horizonte perdido. Es como decir, un día de esto te llamo, un día de esto te visito, pero ese día de esto puede ser de aquí para allá, puede ser cualquier día. De repente puede ser mañana, pero a lo mejor es por dentro de 6 meses o un año, qué sé yo. Entonces hay que determinar el cuándo. Y entonces, porque eso a lo mejor por una razón o por otra no se cumpla, pero te pone un espacio de tiempo para poder definir muchas cosas y poder evitar la pospuesta o el posponer actividades que corresponden, cuanto más cuando se trata de cosas de salud, como fue mi caso. Fíjense lo que dice 2 de Kefas 3:9. Dice, el Señor no retarda la promesa. Entonces, si el Señor no la retarda, siendo promesa, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque imagínense ustedes, si nosotros tenemos un padre procrastinador, ¿qué quedará de sus hijos? Porque si somos hechos a imagen y semejanza de Él, tenemos que ser igual. No retarda la promesa, como algunos consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, hay un espacio de tiempo para que las cosas se cumplan, pero no es porque le está posponiendo las cosas, sino porque hay metas que cumplir, hay objetivos que cumplir. Entonces todas estas cosas, a la luz de las Escrituras, tienen una lectura un poco diferente, quizás a lo que la ciencia, porque de esto se ha escrito mucho,
no sé si los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, los antropólogos, de cómo funciona el cuerpo o el razonamiento humano para interactuar con el entorno, y eso tiene que ver mucho con esto. Pero a mí me interesa, o a nosotros nos interesa, es la parte, cómo lo ve el Señor. Ahora, este gráfico es muy importante, lo considero importante porque aquí hay algunos factores en los cuales nosotros tenemos que evaluarnos a través de las Escrituras. Es decir, tenemos o medimos muchas veces o vemos tareas que son complejas o que no produce una satisfacción en el momento, y automáticamente muchas veces las sustituimos por otras que son agradables y que son cómodas. Y entonces empezamos a engañarnos nosotros mismos y empezamos a diferir, porque eso me parece que todavía no estoy preparado, porque eso me parece que es mucho trabajo, porque esto, y entonces empezamos a argumentar, y el tiempo va pasando y la decisión hay que tomarla. En contraposición a eso, sí buscamos lo que es agradable y lo que es cómodo. Pero fíjense una cosa, en cuanto a esto, y esto sí plantea un desafío, o el Señor nos plantea un desafío con estos elementos, a través de su palabra. Dice Yohanan 6:60, capítulo 6, versículo 60, al oírlo muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Entonces ahí tenemos que para nosotros el Señor nos coloca una alta demanda, y esto está en el orden de lo que no produce satisfacción inmediata, de lo que para nosotros es tremendamente cuesta arriba, porque hay una competencia, y me adelanto un poquito a la presentación, un conflicto entre nuestro cuerpo, entre nuestro, sí, podemos decir el cuerpo y la comodidad, contra lo que el Padre nos exige. Dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Entonces, tenemos esa condición primera. Segundo, también dice Yohanan 3:30, Él debe crecer y yo menguar, porque además de tener una alta demanda que exige complejo o insatisfacción en el momento, también hay una exigencia por parte del Padre que tiene que ver con la humildad, con la cuestión de que yo no soy el protagonista, es el Padre que va a actuar en mí. Y entonces vuelvo a entrar en conflicto. Aparte de todo esto, porque estas cosas trabajan al unísono, no es que voy a intercambiar o interactuar con un solo segmento, sino todas las cosas están allí. Tengo esto lo que dice Matitiajo 11:12, os digo que desde los días cuando Yohanan, el inmersor, se manifestó en el desierto hasta este mismo momento que os hablo, el reino de los cielos es deseado ardientemente por el remanente justo de Israel, mas solamente aquellos que decididamente se abren paso a través de la Torá, como lo estoy enseñando, lograrán tomarlo. Por lo tanto, tenemos una preparación continua a través de una instrucción para poder entonces conseguir estos elementos y poder asumir nuestra decisión en el tiempo oportuno. Ahora, esto es una radiografía de tareas complejas o tareas que no producen la satisfacción momentánea, y entonces automáticamente, por no decir habitualmente, el ser humano consigue o busca esta condición. Entonces ahí tenemos un reto que el Padre nos coloca, porque de alguna manera es actuar contra nuestra disposición, digamos, natural. Ahora, hay un esquema que no es mío, pero que es importante saber porque es como una radiografía de lo que debería ser para nosotros la cuestión de no posponer o de evitar posponer las cosas. Primero, no es suficiente el deseo. Hay una falsa percepción y eso es muy común. Es más, nosotros podemos tener la sensación de que hemos logrado algo solamente porque es tan fuerte el deseo que tenemos, pero que en la práctica, como lo decía
el pastor Natán hace ratito, de la práctica, ¿cómo es? De la teoría a la práctica se quedó en la teoría y no... Entonces, la teoría fue tan fuerte, yo la entendí, la amé, la abracé, fue tanto, y nos quedamos allí. Entonces, no es suficiente el deseo, porque muchas veces entonces nos lleva a tener una falsa percepción del logro alcanzado y nos quedamos sin ejecutar y posponemos en este caso. Lo otro que le precede o que le sigue el deseo es que tenemos que fijar una estrategia para conseguir o para lograr las cosas. Eso se logra con disciplina y obviamente demanda preparación, esfuerzo y muchas veces correcciones, porque en el interín, bueno, me equivoqué, me volví a parar, no lo hice mal, corregí esto, corregí aquello y ahí voy encaminando. Y a lo mejor no he logrado el objetivo, pero tampoco estoy en el primer escalón simplemente porque, bueno, no arranqué o no tomé el inicio, no le puse el botón para iniciar. Y este marco o esta estructura la cierra el ser más fructífero en el sentido de ver si el propósito, en este caso del Señor, lo he cumplido o lo estoy cumpliendo. No producir para la insignificancia, y esto tiene que ver con medir, contrastar, comparar resultados y ver cuál es el propósito. Esto tiene que ver mucho con el llamado al cual nosotros estamos sometidos por parte del Eterno, y porque muchas veces deseamos algo, fijamos una estrategia, pero resulta que los productos o el objetivo que cumplimos o el objetivo alcanzado está divorciado o lejos del propósito o le falta por recorrer. Entonces, bueno, hay que volver atrás, revisar, corregir y en todo caso insistir en eso para no posponer. Esa es la estructura que tenemos. En todo eso, nuestra mente es el artífice para bien o para mal. Porque el asunto de posponer, los conflictos se originan en nuestra mente. La otra cuestión son elementos de práctica. ¿Hasta aquí estamos bien o sí? Ok. Entonces, en el cerebro ahí almacenamos las tareas importantes, a veces hasta se nos olvidan, aún siendo importantes, pero ahí están cosas almacenadas. Es cierto lo que habíamos escuchado ahorita en la disertación del pastor, donde decía que lastimosamente nuestro cerebro con un potencial grandísimo, hay incluso unas mediciones científicas que no me crean mucho, pero creo que el ser humano en promedio utiliza alrededor del 10 o hasta menos porcentaje del potencial que tiene el cerebro. Y eso porque de repente nosotros no lo hemos acostumbrado con ejercicios, etcétera, y con buenos hábitos a exprimir ese potencial que tiene nuestra gran computadora, que es el cerebro. Entonces, ahí están las tareas importantes. Pero dentro de esas tareas importantes, muchas veces decidimos hacer la tarea en el momento que nosotros consideramos adecuado. Y ahí está uno de los primeros problemas, porque entonces va a haber un divorcio entre el tiempo del Señor y nuestro tiempo. No es el tiempo adecuado para mí, que muchas veces está estipulado el tiempo que yo considero adecuado, que está escrito por la motivación, por un impulso o por el poder creativo. Es decir, cuando el sol se coloca con la luna y proyecta una sombra, cuando eso se dé, que los astros como es que decía aquel hombre, se alineen, entonces yo voy a hacer lo que voy a hacer. Y eso no es así. No es así. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos de novio, estaba la cuestión, este año nos casamos, y pospuesto. Este año nos casamos, y las fechas pospuestas, y las fechas pospuestas. Y comprando plástico, porque era lo que podíamos comprar en ese momento. De Manapla subimos a Rinaguar, después se vinieron otras cosas. Pero eran pospuestas hasta que por fin, dicho, bueno, vamos a colocar una fecha, y porque estábamos
esperando esa alineación. Y los tiempos, imagínese usted, Mori acaba de decir que en el 60 y pico, yo no había nacido tan bien como cuando Jerry Navarro dijo aleluya, las cosas estaban mal, 60 y pico, 50 y pico años después están peor, entonces no podemos esperar que las cosas se alineen para tomar las decisiones. Y mucho menos cuando son decisiones trascendentales, como las que estamos hablando, que son decisiones que tienen que ver con nuestro futuro en cuanto a la relación con el Padre. Entonces, en el fondo, esto hay miedos, pereza o conflictos que caen esto como una desviación para poder esquivar las tareas importantes y de repente caernos a mentira. Ahora, esto trae un retraso, una cosa, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago y nunca lo hago. Fíjense lo que dice Mishle, capítulo 3, versículo 28. Dice, no digas a tu prójimo, anda y ven de nuevo, que mañana te lo daré. Cuando contigo tienes que darle, o sea, cuando todas las cosas están puestas para actuar, no lo haces. Cuando tienes la luz verde por parte del Señor, utilizando lo que acaba de decir el pastor, tú no lo haces, sino que lo pospones mañana. Entonces ahí no solamente entramos en conflicto, porque esto, como lo vamos a ver en la próxima lámina, trae elementos negativos para nuestra vida, vale decir, para nuestra relación con el Señor, pero nuestra relación con el prójimo, y va a traer consecuencias que van a estropear la labor nuestra como siervos del Padre. Porque entonces viene la distracción, vienen las excusas que trae ansiedad o culpa, y eso va en aumento. Entre más tiempo, somos más ansiosos y nos sentimos entonces con el peso de la culpa, de, cónchale, porque ese es el otro punto. Yo tuve que hacer esto hace rato y no lo he hecho. Y pasan los años, bueno, los días, las semanas, los meses, los años y no lo he hecho. Y entonces viene como un peso, el calendario del almanaque se vuelve para nosotros como una estructura muy pesada, y viene la ansiedad y viene la culpa, que es un elemento que también es importante analizar. Ahora, fíjense con relación a esto, lo que dice Shemot, que vamos a estar analizando algunos elementos de la relación Faraón, Moshe y pueblo, porque hay elementos allí que tienen que ver con posponer las cosas. En Shemot 8, capítulo 8, versículos 8 y 9 dice, Faraón entonces llamó a Moshe y Aarón y les dijo, suplicad a Adonai que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificio a Adonai. Y Moshe dijo a Faraón, dígnate señalarme para cuándo. Le dice Moshe a Faraón, ¿para cuándo quieres que se dé esa petición? ¿Para cuándo he de suplicar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se quiten de ti y de tus casas y sean dejadas solo en el Nilo? Y de forma inaudita, el Faraón sabe lo que les dijo, y él le dijo, mañana. Entonces, aquí hay elementos que se contraponen y dice, bueno, pero ¿por qué Carrizo, un hombre como Faraón, que tiene en el momento dado la carta blanca por parte del Padre a través de Moshe, pues como decimos así, pela ese boche y me dice, ya inmediatamente, quita esas ranas de acá? Y lo dejó para mañana. Y las lecturas que se le da a esto es importante, porque las ranas fueron la segunda de las 10 plagas, la segunda que se dio. Primero fue la cuestión de la sangre. Entonces, eso de mañana de alguna manera apunta a esa procrastinación por parte de este faraón a que le vinieran las otras plagas como parte de ese interés. Y quizás podemos decir, no, es que él no estaba viendo su bien, sino estaba viendo el mal que esto pudiera generar
en lo que él consideró su enemigo, en la persona de Aarón y de Moshe. Pero allí tenemos estos elementos. Ahora, he dicho que la cuestión de posponer actividades coloca en nosotros elementos de culpa. Por lo tanto, esas culpas necesitan de una especie de perdón para que nosotros podamos seguir adelante. Y aquí hay cosas importantes porque quizás en un nivel o en otro, a usted y a mí me pueden ocurrir estas cosas que vamos a decir. Dice, bien es sabido que cuando no somos cumplidores, tendemos a culparnos y flagelarnos por esos incumplimientos. Y este sentimiento de culpa puede llegar a bloquearnos. De esta manera, el hábito de posponer aumenta. ¿Okay? Nos bloqueamos y listo. Ese bloqueo no nos lleva sino a dilatar más la cuestión de hacer lo que tuvimos que hacer en un momento dado. Se tiene una hipótesis de que el acto de perdonarse a uno mismo por el retraso en las obligaciones podría reducir el malestar generado por la culpa y motivar a la persona a llevar a cabo un cambio que implica el empleo de estrategias de resolver los asuntos pendientes, rompiendo de esta manera la tendencia a posponer tareas. En un reciente estudio realizado entre 119 estudiantes de la Universidad Canadiense de Carleton, en el que se analizó la relación entre la tendencia a demorar las tareas y la capacidad de perdonarse a sí mismo por dichas faltas de cumplimiento, demostró la validez de esta hipótesis, puesto que los estudiantes que mostraron una mayor tendencia a perdonarse a sí mismo por las materias aplazadas en el primer lapso, mostraron una menor tendencia a no posponer sus responsabilidades en el segundo lapso. Eso lo demuestra este estudio. O sea, aquellos que dijeron, bueno, yo tengo la culpa, pero yo me voy a perdonar, yo me voy a permitir reactivar y reorientar esto, tuvieron mejor disposición cuando les tocó la oportunidad de hacerlo. Entonces, científicamente se da que esa condición de verse y de reflejarse y de reconocerse fue atribuida de manera positiva. Es decir, los sujetos más benévolos consigo mismos serían más responsables con sus tareas y mostraron una mejor actitud para sacrificar el placer momentáneo producido por posponer actividades. ¿Okay? Ahora, esto nos obliga a, obviamente, tener un cambio de conducta. Un cambio de conducta que se refleja primeramente, y volvemos a caer en ser determinados, personas determinadas, en responsabilizarnos de las consecuencias de nuestro hábito de posponer tareas, somos los responsables, ¿ok? Y la otra parte es evitar el sentimiento de culpa excesivo, puesto que no ayuda, más bien todo lo contrario, entorpece y puede enlodar más y puede retroceder más el asunto de la acción. Entonces, este señor, a ver, que se llama Piers Steel, él tiene un libro que en español o en castellano se llama La ecuación de la procrastinación. Menciona que el hecho de posponer puede calmar la ansiedad a corto plazo, pero tenemos consciente o somos conscientes de que el momento llegará. Será imposible seguir evitando y la ansiedad será mayor. Existen algunas características específicas de las personas que tienden a posponer tareas. A ver si coinciden conmigo, porque yo tengo algunas que no están allí. Por ejemplo, características específicas de personas que tienden a posponer. Primero, tienen menor control de sus impulsos. Segundo, entre más impulsivo eres, menos te gustaría retrasar la gratificación. Tercero, buscan una gratificación a corto plazo,
pueden creerse poco competentes o tienen miedo a fallar. Un elemento que yo agregaría a esa lista es que hay personas que son muy perfeccionistas y dicen, hasta que las cosas no estén bien, los elementos no estén bien diseñados o puestos en su lugar, yo no tomo acción. Y ese momento parece que nunca va a llegar. Eso puede ser características de personas que tienden a posponer tareas. Ahora, continúa diciendo este señor, realizar actividades pequeñas o poco importantes, pero placenteras, buscando una recompensa no solo grande, sino inmediata, nos distrae del objetivo y no hace desaparecer el problema. Por el contrario, genera ansiedad y culpa. La ansiedad seguirá creciendo, afectando tu rendimiento, productividad, autoestima y estado de ánimo. Posponer sin ninguna razón de peso es un acto irracional y cuando lo hacemos sabemos que estamos actuando en contra de nuestros propios intereses. Yo me quiero detener en esto que dice este señor Pierre Steele, en esto que está acá, porque voy a hacer un paréntesis con esto, que es de mucha actualidad. Dice, las actividades pequeñas o poco importantes, pero placenteras, buscando recompensa no solo grande, sino inmediata, nos distrae del objetivo. Y aquí está un ejemplo que usted y yo estamos viviendo, ¿qué es esto? Esa es una actividad pequeña y placentera, pero que nos distrae potencialmente y que todos pasamos por esto, en uno o en mayor grado. Esto se llama el scroll infinito, el dedo infinito, digo yo, que eso es pasar. Y eso está diseñado para eso, para tener información momentánea lo más rápido posible, la satisfacción inmediata y paso para la otra, y paso para la otra. Y cuando percatamos, hemos pasado cualquier cantidad de tiempo ahí entretenido con eso. Y eso tiene una razón científica, porque resulta que hay una hormona que se llama dopamina. La dopamina es una hormona que actúa como mensajero químico en el cerebro y es esencial para funciones como el placer y la recompensa, provocando la sensación de satisfacción y euforia. Pero es como una droga que le da al cuerpo, a través del cerebro, esa falsa sensación, pero que obviamente no tiene ninguna condición de lograr el objetivo. Y más bien nos distrae. Ahora, la dopamina y el scroll están íntimamente ligados porque el desplazamiento infinito, que es el scroll, el dedo infinito, libera en nuestro cerebro esa sustancia, esa hormona, que es la dopamina. Cada vez que encuentras contenido nuevo o interesante, se crea un bucle adictivo que nos impulsa a seguir navegando para buscar más estímulos placenteros, a pesar de que el contenido sea muy a menudo negativo, por lo menos distrae, reconfigurando nuestro cerebro para buscar gratificación instantánea y afectar negativamente la atención y el bienestar mental. Entonces tenemos una competencia, digamos, de elementos o de hábitos, de un hábito del teléfono que bloquea e impide por la distracción el otro buen hábito de no posponer las cosas. Entonces hay que tener muy en claro estos elementos. ¿Qué hace que pospongamos las cosas importantes? En primer lugar, la comodidad. Porque como lo decíamos hace unas láminas atrás, el camino que nos muestra el Eterno es un camino estrecho. Y la palabra no lo disimula. Es un camino demandante. Es un camino que necesita capacitación, entrega, interesa. Y eso, humanamente hablando, desde el punto de vista de la carne, no es placentero. Entonces, la comodidad. Adonai nos desacomoda para volvernos a acomodar. Esto se ve en Shemot 8:27, donde dice, iremos camino de 3 jornadas por el desierto, esto no es nada placentero, y haremos sacrificio a Adonai, nuestro Elohim, conforme Él nos diga. Y esos sacrificios, cuando uno le mete la lupa, no eran nada placenteros.
eran todos los días, eran rutinarios, eran sucios desde el punto de vista de la sangre y todos estos elementos que no son tareas, que son placenteras y que además de eso tienen un entorno nada que ver con Egipto, que por mucho que estuvieran en esclavitud, estaban ya acostumbrados a eso, con hábitos malos, pero ya estaban hechos. Y entonces el Padre desacomodó todo eso, nos desarticuló para volvernos a acomodar a su medida. Y esto tiene que ver entonces que la cuestión de la posponer las cosas que son importantes. El segundo es la terquedad. Somos tercos por naturaleza, parece. Una persona terca nunca actúa con sabiduría, por eso no hace las cosas cuando es necesario hacerlas, las hace cuando él quiere, él desea. Shemot 10:27 dice, pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no consintió en dejarnos partir. No hay otro ejemplo de terquedad, bíblicamente hablando, que el mismo Faraón. El desconocimiento, la falta de conocimiento nos hace tomar malas decisiones y a la desobediencia. Shemot 5:2, pero Faraón respondió, ¿quién es Adonai para que yo obedezca? Para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel. No conozco a Adonai y tampoco he de soltar a Israel. Entonces, ese desconocimiento también trae el diferimiento de las responsabilidades, las actividades que tenemos que hacer. La pereza es la causante de la anulación de la sabiduría. Mislé 6:6-9 dice, observa la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, es decir, la hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni soberano, prepara en el verano su comida con tiempo, y en el tiempo de la siega guarda su sustento. ¿Hasta cuándo dormiréis, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es una cachetada bien grande que nos ofrece nuestro Padre con este proverbio. ¿Qué debemos hacer? La sopa no da mucho trabajo porque a menos que sea un cubito y una cosa bien caliente de agua. La pasta ya comimos ayer. Entonces vamos a pedir un delivery. No tenemos reales. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y ¡pum! Caemos en el diferimiento. Bueno, ahí hay un pan y un poquito de jugo que quedó o agua y listo. Y pasamos. Y así pasan el tiempo, pasan las ocasiones, pasan los días y por factores hacemos lo que no debemos hacer. Es un ejemplo muy sencillo, pero que es verdad. Lo que debemos es actuar. Por eso es que yo decía que hay mucha relación entre lo que estaba exponiendo nuestro hermano, nuestro pastor, y lo que estamos hablando ahorita, que es el hecho de la práctica, ya se me olvidó el título, lo que es de la teoría de la práctica, actuar en primer lugar, tomar la decisión de empezar a hacer y terminar las cosas de manera total, y no parcialmente y a medias. Como dice Shemot 10:26, también nuestro ganado irá con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para servir a Adonai nuestro Elohim, pues hasta que lleguemos allí no sabremos con qué hemos de servir. Entonces hay que hacer las cosas de manera total y no parcial o a medias, para que las cosas se den completas. En segundo lugar, prepararnos. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana, los grandes logros son los que tienen un proceso. Como dice Shemot 11:2-3, habla ahora a oídos del pueblo para que cada varón pida a su vecino y a cada mujer a su vecina utensilios de plata, utensilios de oro, porque Adonai había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, y el mismo Moshe era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Entonces necesitamos una preparación, sobre todo cuando hay cosas de alta envergadura, como son las cosas en términos espirituales. Si somos diligentes, debemos estar seguros que Adonai nos protege y Él hace diferencia entre su pueblo y el que no es su pueblo. Dice Shemot 9:4, pero Adonai hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, y no morirá nada de todo lo que
lo de los hijos de Israel. Entonces tenemos un elemento a favor que es nuestro Padre, cuando estamos alineados con su voluntad. Él nos va a ayudar a evitar el hecho de posponer las cosas. Mientras el mundo anda en oscuridad, los hijos del Eterno podemos disfrutar de su luz. Shemot 10:23. No se veían el uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero todos los hijos de Israel, para todos los hijos de Israel hubo luz en sus asentamientos. De modo que tenemos todas las garantías para hacer las tareas en el momento oportuno. Para tener la protección de Adonai, lo único que tenemos que ser es obediente. Y eso es importante como recomendación final. Dice Shemot 9:19, envía y asegura tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque toda persona o animal que se halle en el campo y no sea recogido en casa, caerá el granizo y morirán. Entonces, están las advertencias que en nuestro caso la vemos muy clara a través de la voz profética, que anunciaron, pero que el pueblo no obedeció. Y tenemos la condición o las consecuencias de toda esa desobediencia hasta el día de hoy. Por lo tanto, tenemos todo un compendio bíblico para poder, y además la garantía, para poder, de la mano del Señor, ir cumpliendo todas las cosas. En lo espiritual o en lo secular es muy importante saber que lo deseado por nosotros debe cumplir con su propósito, con el propósito celestial. Primera de Melahim 18:21 lo dice muy claro, dice, y Eliahu se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando en 2 muletas? Es decir, 2 pensamientos, hay que definirse. Dice, si Adonai es Elohim, seguidle, y si lo es Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió palabra. Después sí, después se dieron cuenta y se comprometieron. Pero esa misma palabra en Primera de Reyes o Primera de Melahim 18:21 está escrita al final del compendio bíblico en Revelaciones 22:11 y lo dice de una manera muchísimo más clara y más dura para mi entender. Dice, el que es injusto sea aún más justo, más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo. El que es justo sea aún más justo y el que es santo sea aún más santo. Cosa que habla de un término ya de oportunidad. Por lo tanto, hay que hacer las cosas cuando tengamos el tiempo, cuando el Señor lo permita, porque las garantías están dadas para nosotros. Amados, todo es cuestión de tiempo, desde todo punto de vista. Desde el punto de vista más sencillo hasta las complejidades más grandes que aún nosotros no podemos entender muchas veces y que están escritas. Dice Kohelet 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. La pregunta es, ¿estaremos alineados con ese tiempo y con esa hora? ¿No estaremos nosotros difiriendo las cosas que el Señor nos manda como obediencia hoy? Dice Ibrín, capítulo 10, versículos 24 y 25, y consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de asistir a las reuniones de la comunidad, como algunos han tomado ya por costumbre, sino responsabilizándose unos con otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí el día se está acercando cada día más. Estamos más cerca de hace un Shabbat a lo que es el final de esta era. Por lo tanto, la premura de tener el hábito de hacer las cosas a tiempo es muy, pero muy importante para nosotros. Que seamos bendecidos todos y que todos estos consejos los podamos tener y podamos ser obedientes, porque tenemos todas las garantías de parte del Señor para ello. Bueno, shalom y bendiciones.